Bueno, buenos días a todos. A los que estáis aquí presencialmente y a los que estáis conectados por internet. Gracias por asistir a este acto de presentación de los premios Ada Lovelace y Charles Babbage al mejor trabajo fin de máster en el Máster Universitario en Ingeniería Informática de la Universidad de Castilla-La Mancha. Tras la descripción de los premios, procederemos a la presentación de los trabajos candidatos a recibirlos y finalmente a la publicación del fallo del jurado que se reunió en la mañana de ayer. Como sabéis, los premios serán oficialmente entregados en el acto de graduación que se celebrará el próximo viernes en el Paraninfo Universitario. Para poder comprender el significado y la relevancia de estos premios, es necesario conocer la historia de sus protagonistas y los personajes históricos que les dan nombre. En particular, nos retrotraeremos al momento histórico que humildemente consideramos el nacimiento de la informática a través de la visión de la novelista gráfica Sidney Padua, que plasmó en su cómic titulado Las emocionantes aventuras de Lovelace y Babbage en el año 2009, que tenéis ahí un ejemplar. Nuestra historia se sitúa en el Londres de la época victoriana. Charles Babbage es el titular de la Cátedra Lucasiana de Matemáticas de Cambridge y fundador de la Sociedad Estadística. Babbage era un genio revolucionario, un Leonardo de su época, un Newton de su época. En el año 1832, la revista Literary Gazette lo definió como el Frankenstein de los logaritmos cuando terminó de construir su prototipo de un ingenio que llamó la máquina de las diferencias. Esta máquina servía para calcular e imprimir enormes libros de tablas matemáticas que eran utilizados, por ejemplo, por navegantes, ingenieros y contables. El esquema de la izquierda es el diseño original dibujado por el propio Babbage. Y este es el aspecto real que tenía la máquina una vez terminada. Hay que destacar que este es tan solo un prototipo experimental. La máquina completa era mucho más grande y no fue hasta el año 2000 cuando el Museo de la Ciencia de Londres la construyó a partir de los bocetos originales. Este hombre es George Gordon Byron, que adquirió el título de Lord inesperadamente tras la muerte de su tío abuelo William Lord Travieso Byron y su padre Jack el Loco Byron. Fue tremendamente famoso por escribir numerosas novelas épicas en verso que fueron exitosas superventas en la época. Su extraordinario atractivo y encanto, unido a un comportamiento excéntrico y su predilección por el sexo desenfrenado en todas sus variantes, le granjeó el apelativo de loco, malo y peligroso por parte de su mujer, Annabella. Tal fue el extremo que Lady Byron abandonó a su esposo cuando su hija Augusta Ada tenía tan solo un mes de edad. La pequeña Ada nunca conoció a su padre, que murió cuando ella tenía 9 años. Sin embargo, la obsesión de Annabella porque su hija no se viera arrastrada como su padre por el influjo negativo de la poesía, hizo que la educara estrictamente en muchas ramas de la ciencia. A los 13 años, Ada estudiaba máquinas voladoras e incluso hacía diagramas a partir de la disección de alas de cuero. Un día, Mary Somerville, una de las instructoras que más influyó en la educación de Ada, decidió presentar a su pupila a su amigo el brillante inventor Charles Babbage, pensando que esta experiencia podría ser muy enriquecedora para la joven. Babbage era famoso por sus fiestas que organizaba en su enorme mansión londinense de Dorset Street, a las que acudían centenares de eminencias de la época. El 5 de junio se celebró una de esas fiestas, a la que asistió Ada en compañía de Mary. Babbage era un snob de primera categoría. Según decía su amiga la señora de Andrew Cross, aquellos que querían ser invitados necesitaban una de estas 3 cualidades: intelecto, belleza o categoría social. Y sin una de esas ya podías ser más rico que Creso, que ahí no entrabas. Personalmente me encanta esta viñeta porque si consultáis internet veréis que todos los personajes que aparecen en ella imitan el aspecto de la persona real. Perdonadme que dedique un minuto a repasar qué tipo de personas eran los amigos de Babbage. Entre los distinguidos invitados encontramos al duque de Wellington, famoso militar que participó en las guerras napoleónicas, llegando a ser general en jefe de todas las tropas españolas de la península ibérica y logró expulsar al ejército francés de España. El duque conversa con Florence Nightingale. Mundialmente conocida como la Dama de la Lámpara por su labor en la Guerra de Crimea, es considerada precursora de la enfermería profesional contemporánea. De hecho, el Día Internacional de la Enfermería se celebra el 12 de mayo por su cumpleaños. Un poco más arriba encontramos a 2 escritores célebres, Elizabeth Gaskell, autora de obras tan conocidas como Norte y Sur, y Charles Dickens, que 10 años después escribiría su famosa obra Cuento de Navidad. Al fondo, el inventor William Whewell, primera persona en utilizar el término ciencia en lugar del término filosofía, conversa acaloradamente con Caroline Herschel,
famosa astrónoma que descubrió 8 cometas, 6 de los cuales llevan su nombre. A su lado está su sobrino John, matemático y astrónomo que popularizó el calendario juliano y acuñó el término fotografía. A este lado encontramos a Alfred Tennyson, uno de los más ilustres poetas de la literatura universal pertenecientes al posromanticismo, junto a Harriet Martineau, reconocida escritora, activista, economista, socióloga y filósofa. En este grupo debe encontrarse nuestro anfitrión explicando a sus invitados los entresijos de su recién construida máquina diferencial. Aquí tenemos a Michael Faraday, químico descubridor de la inducción electromagnética y la electrólisis, entre otras muchas cosas, conversando tranquilamente con un tal Charles Darwin, naturalista reconocido por sus ideas revolucionarias sobre la evolución biológica a través de la selección natural. Aún faltarían 26 años para la publicación de su obra El origen de las especies. Por último, encontramos a Sir Charles Weston, científico e inventor de aparatos como el estereoscopio, que crea la ilusión de ver imágenes tridimensionales, o el puente de Weston, utilizado para medir las resistencias eléctricas. A su lado se encuentra Auguste de Morgan, primer presidente de la Sociedad Matemática de Londres, conocido por las leyes lógicas que llevan su nombre o establecer el concepto de inducción matemática. Y, por supuesto, Mary Somersby, la instructora de Ada, conocida como la reina de la ciencia. Era una reputada matemática y astrónoma. Ese mismo año escribiría su obra La conexión de las ciencias físicas, cuyo análisis de las perturbaciones de la órbita de Urano permitió el posterior descubrimiento de Neptuno. En estas reuniones, Babbage exhibía su colección de máquinas curiosas y extravagantes. Aquí vemos a Ada intentando averiguar el funcionamiento de la señora plateada, un autómata que Babbage adquirió en una subasta y luego reparó. La bailarina adoptaba una postura teatral de manera fascinante. En un momento dado, Ada repara en el grupo de curiosos que atiende a la explicación de Babbage sobre su máquina de diferencias, que había construido el año anterior. Su demostración favorita consistía en que la máquina alterara súbitamente la norma de una serie que estaba calculando. En cierta ocasión, Sofía de Morgan, la esposa del matemático, afirmó: «Recuerdo bien acompañarla a ver la maravillosa máquina del señor Babbage. Mientras otros asistentes miraban cómo funcionaba este precioso instrumento con extrañeza en sus rostros, la señorita Byron, aún tan joven como era, comprendió su funcionamiento y supo ver la gran belleza del invento». Ada y Charles se conocieron cuando él tenía 42 años y ella tan solo 18. Él le prestó los diagramas de su máquina de las diferencias justo después de aquel primer encuentro. Ese día se convirtieron en amigos inseparables para el resto de sus vidas. Posteriormente, Babbage dedicó sus esfuerzos a desarrollar una máquina mucho más compleja y potente que bautizó como la máquina analítica. Se conservan miles de páginas de Babbage con notas y diseños sobre esta máquina inspirada en el modelo de tarjetas perforadas del telar de Jacquard. La máquina estuvo en permanente estado de cambio, ya que Babbage constantemente arreglaba y mejoraba el mecanismo añadiendo y quitando cosas. Un ejemplo de ello fue un plan para ahorrar fracciones de segundo en el mecanismo que se utiliza para realizar un acarreo. Con memoria, procesador, hardware y software, y con una intrincada serie de circuitos que se retroalimentaban y se autoactivaban, era esencialmente una computadora moderna, excepto por el hecho de que estaba compuesta de ruedas dentadas y palancas, y era impulsada por una máquina de vapor. En definitiva, Charles se encargó del diseño de los componentes de la máquina, dejando a Ada lo que él denominaba el punto de vista filosófico de la misma. A Sidney Padua le encanta pensar que, en cierto sentido, el terco y rígido Babbage y la veleidosa y etérea Lovely encarnan la división entre el hardware y el software. Pero continuamos con la historia. En 1840, Babbage dio una conferencia sobre la máquina analítica en Turín, a la que asistió el ingeniero Luigi Menabrea. 2 años después, Menabrea publicó en una revista francesa un resumen de aquella exposición titulado Esquema de la máquina analítica. Babbage cuenta en su autobiografía que un día Ada le dijo que estaba traduciendo el artículo de Menabrea. Le preguntó por qué no había escrito ella misma un documento original sobre el tema en el que estaba tan íntimamente versada, a lo que ella contestó que no se le había ocurrido. Entonces le sugirió que añadiera sus investigaciones en forma de notas de traductor, una idea que ella aceptó encantada. El resultado fue que Ada agregó 7 notas al pie a su traducción del artículo de Menabrea, con una extensión de 65 páginas, es decir, más del doble que el artículo original. Su manuscrito fue publicado en la edición de septiembre de 1843 de la revista Scientific Memoirs. Esto no tendría gran relevancia si no fuera porque en dichas notas se pueden encontrar protoversiones de muchas ideas modernas de computación, como bucles y estructuras condicionales, así como una clara separación entre los conceptos de hardware y software. Y más radicalmente, el concepto de la computación de propósito general, es decir, el potencial de la máquina para ir más allá de la resolución de ecuaciones numéricas, llegando a manipular cualquier tipo de información. Por supuesto,
El propio Babbage y sus ayudantes, o el mismo Menabrea, habían desarrollado programas con los que la máquina generaba grandes tablas numéricas. Pero se atribuye a Ada la redacción del programa más elaborado del artículo, por lo que es reconocida como la primera programadora de la historia de la computación. Lamentablemente, el resto de la historia es muy triste. Ada murió prematuramente joven a la edad de 36 años debido a un cáncer, por lo que apenas pudo dedicar unos pocos años de su vida a programar un computador imaginario. Por el contrario, Charles vivió muchos años, pero acabó su vida amargado y arruinado intentando desarrollar su máquina que jamás vio construida. De hecho, los primeros ordenadores no se construían hasta mucho después, en la década de 1940. Pero nosotros, al igual que Sidney Padua en su obra, no queremos desesperar en este trágico final, sino centrarnos en la parte positiva de la historia de estos carismáticos personajes. En particular, hemos elegido esta viñeta del cómic que refleja el momento de la historia en el que Ada y Charles dan rienda suelta a su pasión por la ciencia y comentan los entresijos de la máquina olvidando la presencia del resto de invitados a la fiesta. Sobre esta idea hemos propuesto dos versiones del premio al mejor trabajo fin de máster. El premio Ada Lovelace al mejor trabajo con perspectiva investigadora y el premio Charles Babbage al mejor trabajo con transferencia empresarial. El modelo de los trofeos ha sido desarrollado íntegramente en el entorno de animación Blender. Se ha utilizado como base el rig animado ofertado por la Blender Foundation con el nombre de Rain. Aquí podemos ver un detalle de las fracciones de Ada a partir de referencias extraídas directamente del cómic. Aunque puntualmente en la fiesta Ada lleva el pelo recogido en moños tipo Princesa Leia, hemos optado por dejarle la coleta que luce en la mayor parte del cómic. Aquí podemos ver una primera disposición del montaje del trofeo y, si es viable, colocar nuestro modelo en la complicada posición en la que se encuentran los personajes caricaturizados. En este otro vídeo ya se ha modelado completamente la mesa y se tiene una primera versión de la máquina diferencial. Este vídeo muestra cómo se ha confeccionado el vestido. En primer lugar, un círculo con las dimensiones de la falda se divide en cientos de polígonos. Situamos una especie de enagua en el lugar correspondiente bajo el círculo, rodeando las piernas de Ada. Y ejecutamos sobre el círculo una simulación de tejido afectado por gravedad, al mismo tiempo que trasladamos un bloque lateralmente bajo sus pies. El resultado es que el vestido queda plegado como si Ada se hubiera arrodillado. Tuvimos que hacer muchos intentos, cambiando las dimensiones, el peso y la rigurosidad del tejido, hasta encontrar una simulación convincente, que tampoco es esta que se muestra aquí. El logotipo de la escuela es básicamente un texto. La opción más sencilla ha sido imprimirlo en un papel laminado y pegarlo a la placa de color blanco. Para homogeneizar con el resto de los logotipos, la letra E roja representada en 3 dimensiones ha sido impresa aparte y luego pegada encima del papel. El logotipo del instituto es directamente convertible a un relieve 3D, no requiriendo la estratagema anterior. Y lo mismo sucede con el logotipo de la universidad. Aquí podemos ver la primera disposición completa de la figurita, acorde con la viñeta del cómic de Sidney Padua. En lo que respecta a la máquina diferencial, tuve ocasión de contemplar una réplica hace muchos años y tenía claro que no era necesario ni posible alcanzar mucha precisión en nuestra figurita. Para el modelado recurrimos a muchas referencias visuales. Las más importantes fueron el esquema original de Babbage y una fotografía tomada desde la parte superior que nos permitieron establecer unas dimensiones razonables de los componentes. Aquí podéis ver los detalles de la numeración de los discos y el famoso mensaje Calculation Complete extraídos de las fotografías. Y este es el resultado final. Las dos figuritas son iguales a excepción del logotipo de la institución que otorga el premio y el nombre del protagonista, escrito tanto en la parte superior como en el texto lateral. Aquí podemos ver el vídeo que lo resume.
Llegados a este punto ya tenemos preparado el modelo. Ya solo queda imprimirlo, pensé. Ese último paso resultó ser mucho más complicado de lo imaginable. Lo primero fue consultar al Departamento de Materiales e Impresión 3D de la universidad, pero no disponían de impresoras 3D a color. Posteriormente, llamamos a varias empresas de generación de mini-YOS. Son estas empresas que tienen un fotomatón 3D a partir del cual imprimen una réplica de una persona. Lamentablemente, esas empresas compran el aparato ya cerrado y no tienen posibilidad de imprimir a partir de un modelo. Preguntamos a varias empresas especializadas en Madrid, Barcelona, Cataluña. Algunas se atrevían, siempre y cuando trataran la máquina como un cartón de Tetra Brick sobre cuyos lados pegar pegatinas con proyecciones del modelo. Imaginaros mi cara de decepción. Finalmente, y gracias a un alumno del máster, contactamos con la empresa Ingenio Triana, en el corazón de Sevilla. Ellos se atrevían a imprimir la figura, incluso la máquina, con todo su nivel de detalle. Después, un miniaturista especializado en imágenes religiosas la pintaría a mano. Este fue el proceso. Adaptar un modelo para la impresión 3D no es una tarea trivial, especialmente si el modelo lo ha diseñado un aficionado, como es el caso. Lo primero es depurar la geometría, rectificando todos los polígonos que no fueran completamente planos y cerrando todas las superficies que no lo estuvieran. A continuación, se descompone el modelo en partes manipulables por la impresora y se generan estructuras auxiliares de apoyo para que el modelo no se hunda durante el proceso de fabricación. Posteriormente se procede a su impresión en resina, de la que lamentablemente no nos han proporcionado muchas imágenes. Entonces, un artista pinta las piezas una a una usando el modelo del ordenador como referencia. Finalmente, se pega el conjunto empleando soldadura plástica y, como veis, el resultado es una auténtica pieza de coleccionista. Aquí la tenéis también, al natural. Bueno, pues a continuación voy a mencionar brevemente las características formales de las convocatorias de los premios. Las bases del premio Charles Babbage fueron publicadas en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha el 24 de junio de este año e inscrita en la BDNS con una dotación de 1.000 euros aparte del trofeo que acabo de describir. Según las bases, el tribunal se compone de los siguientes miembros: el director de la Escuela Superior de Ingeniería Informática, José Miguel Puerta Caijón, el coordinador del máster, yo mismo, un profesor del máster, en este caso ha sido Virginia Barba, y 2 profesores de la escuela o profesionales de reconocido prestigio, que en esta edición han sido Luis Orozco y Elena María Navarro. Los criterios de valoración han sido, como se recogen en la convocatoria, un 50% para la calificación obtenida en el TFM, un 20% de carácter multidisciplinar y aplicación de competencias del máster, un 20% correspondiente a transferibilidad empresarial y un 10% de estudio económico de viabilidad del proyecto. Los candidatos han sido los siguientes: José Ramón Martínez Rivero, por su trabajo titulado Sistema Integral de Atención Personalizada y Recomendaciones para Personas con Cáncer de Mama; Cristina Almedilla López, por su trabajo Diseño y Análisis de un nuevo algoritmo de identificación de paquetes congestionantes en redes de interconexión de altas prestaciones; Carolina Ordoño López, por su trabajo de desarrollo de un simulador obstétrico con Unity Innovint Falcon; y Víctor Pérez Piqueras, con su trabajo mejora de un software de gestión Scrum para la priorización automática del Product Backlog. Por su parte, el premio de Lovely, las bases de la convocatoria se han establecido exactamente igual que el premio anterior. La composición del tribunal es el mismo, con la salvedad de que en esta ocasión el director del instituto actúa como presidente del tribunal y José Miguel Puerta como investigador del ITERESA. Los porcentajes de valoración de los criterios varían ligeramente, un 50% a la calificación de TFM, un 25% a calidad investigadora e innovadora de la propuesta, un 15% a difusión en congresos y revistas científicas y un 10% a la compatibilidad de este trabajo con proyectos de investigación, desarrollo e innovación. Los candidatos han sido los mismos que he mencionado anteriormente, a los que se suma Sergio Ruiz Villafranca por su trabajo Evaluación y análisis de simuladores para el estudio de Multi-Access Edge Computing. Y sin más dilación, voy a proceder a anunciar la resolución de la edición 2021 de estos premios. En nombre del Tribunal Evaluador quisiera destacar la calidad excelente de todos los trabajos presentados, resultando extremadamente difícil tomar una decisión. El premio Charles Babbage, otorgado por la Escuela Superior de Ingeniería Informática de Albacete al mejor trabajo fin de máster por su transferencia empresarial, ha sido concedido a Víctor Pérez Piqueras por su trabajo mejora de un software de gestión Scrum
para la priorización automática de CDK. Y el premio Adolf Brie, otorgado por el Instituto de Investigación en Informática de Albacete al mejor trabajo fin de máster por su perspectiva investigadora, ha sido concedido a Cristina Almería López por su trabajo en diseño y análisis de un nuevo algoritmo de identificación de paquetes transpersonales en redes de interconexión de alta frecuencia. Y para terminar, solo queda daros las gracias a todos por vuestro interés en estos premios, que esperamos hayan estado a la altura de los excelentes trabajos presentados. Desde el Máster Universitario en Ingeniería Informática de Albacete estamos muy orgullosos y satisfechos de la profesionalidad y capacidad técnica que nuestros alumnos demuestran día a día. Mirando al futuro, desde este mismo momento, animamos a los alumnos de este año a desarrollar sus TFMs con el objetivo de presentarse a la edición 2022 de los premios Lodley & Babbage. Sabéis que podéis contar con nosotros para conseguirlo. Muchas gracias a todos.